La Tierra hace 200 millones de años era un lugar muy diferente al que conocemos ahora. Para empezar, la Tierra tenía un solo continente, Pangea, que luego debido al movimiento de las placas tectónicas se dividió en varios continentes, los que tenemos hoy. Todos los continentes que existen ahora encajarían casi perfectamente en la antigua Pangea. El único continente en aquel entonces estaba rodeado por un océano gigantesco llamado Pantalasa, o el antiguo Pacífico, que cubría el 70% de toda la superficie del planeta. Entonces, ¿cómo era un día en la Tierra hace 200 millones de años? Para empezar, cabe mencionar que un día hace 200 millones de años tenía solo 23 horas, no 24. Si estuviéramos, por ejemplo, en la zona que corresponde a la actual América del Norte, estaríamos rodeados de dinosaurios. Además, toda la superficie de la bolsa estaba cubierta de reptiles y criaturas de sangre fría. Si camináramos por uno de los tantos bosques de aquella época, sería una experiencia increíble. Veríamos muchas especies extrañas, parecidas a extraterrestres, que no sobrevivieron ni se adaptaron. Basta pensar en que el 99% de todas las especies que alguna vez han existido están extintas. Así, solo en el bosque se podían ver muchas especies de árboles, insectos y reptiles fascinantes que no sobrevivieron. Se podría haber visto cómo se veían, cómo se movían, cómo actuaban y cómo comían. Sería increíble. Si lográramos retroceder en el tiempo, probablemente nos sorprenderíamos de no ver ninguna flor, abeja, insecto, serpiente o cualquier tipo de mamífero y muchas otras especies que existen hoy en la Tierra. Toda la superficie del planeta se habría visto algo diferente. Muchas de las montañas que se formaron entonces no existen ahora, al igual que muchos desiertos antiguos. Curiosamente, en aquel entonces la Antártida no estaba cubierta de nieve ni de hielo. Hace 200 millones de años no había grandes extensiones de tierra cubiertas de nieve. La Antártida estaba un poco más cerca del Ecuador, lo que significa que en aquel entonces era un enorme desierto con algunas zonas cubiertas de vegetación. La Antártida actual no se parece en nada a la Antártida de hace 200 millones de años, que pudo haber tenido bosques y abundantes organismos vivos. El clima de todo el planeta también era muy diferente. La distribución de la temperatura fría y caliente fue muy diferente debido a que los continentes cambiaron la trayectoria del viento. De vez en cuando, mientras viajaba por los bosques asiáticos, podía ver grupos de reptiles voladores con una envergadura de 10 metros flotando sobre usted. Además, encontrar dinosaurios en Pangea no fue tan complicado ya que eran grandes depredadores. Se podía encontrar de todo, desde velociraptors, que medían solo 1 metro de altura, hasta los dinosaurios más grandes y los organismos más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra, como los Supersaurus, unos dinosaurios gigantes que medían 39 metros de longitud, aproximadamente del tamaño de un edificio de 10 pisos. Aunque debes mantenerte alejado de ellos, si te vieran no intentarían comerte, siendo la mayoría herbívoros. ¿Quién sabe qué habría pasado por sus mentes al ver una criatura del futuro? Pero también había muchos dinosaurios depredadores, por lo que mantenerse alejado de ellos habría sido una decisión acertada. Ahora viajemos también un poco por Pantalasa, el gran océano. El agua sería tan atractiva como siempre, pero esta vez tendría más tiburones y otras especies depredadoras que nunca. A solo 100 metros de la costa habría sido un riesgo enorme. Si hubiéramos buceado, habríamos avistado innumerables especies desconocidas, desde enormes tiburones hasta reptiles parecidos a peces. Esto sería algo maravilloso de contemplar en realidad. Otro gran problema es que un solo ser humano podría haber contenido todo el planeta con sus futuros virus a los que somos inmunes. Hace 200 millones de años se encontró la evidencia más sólida de la existencia de virus. También podría tener algún tipo de virus que hoy en día sería mortal para las personas. Los virus son algo poco comprendido y estudiado, y los científicos ni siquiera pueden decidir si son organismos vivos o no. En conclusión, si tuviéramos una máquina del tiempo, valdría la pena retroceder 200 millones de años en el tiempo y ver cómo era nuestro planeta antes de la existencia de los humanos. Los humanos llevamos muy poco tiempo formando parte de la historia del planeta en comparación con otros organismos, los que existieron hace 200 millones de años. Por ejemplo, esta sería la expedición de exploración más interesante que probablemente nunca podremos realizar.